Gracias a nuestro Señor que pudimos juntarnos de diferentes lugares. Ahora mayormente con los jóvenes. Quería leer unos versículos de Salmo, que también tiene son coritos, pero ahora solamente voy a leer Salmo 133. Primeramente pediremos la dirección del Señor. Oraremos, hermanos. Bendito Dios nuestro Padre, gracias te damos en este momento que hemos podido volvernos a reunir con nuestros hermanos aquí en este lugar para poder leer tu palabra, para poder animarnos los unos a los otros. Porque nuestra misión en este mundo es de llevar tu palabra, la luz a los hombres. Gracias te damos, encomendándonos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este versículo de Salmo 133 dice así. Salmo 133. Oh, cuán bo e cuán suave es que os irmãos vivan en unión. E como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araón, e que desce a orla das suas vestes. 3. Como orvallo do Hermón, que desce sobre os montes de Sión, porque allí, oh Señor, ordena a bendición e a vida para siempre. Qué maravilloso es habitar los hermanos en uno. A veces cuesta mantener esa unión. Y como jóvenes tenemos esa misión, podemos decir, para poder ayudar en las asambleas para que podamos mantener todos los hermanos en unión. Y tenemos ahora un capítulo que meditar, vamos a hacer un poco resumido, que se encuentra en Primera de Corintios. Capítulo 2. El apóstol Pablo estaba hablando a una asamblea muy probable de jóvenes o nuevos y dice así. Primera de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. 6.
Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que a Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual no juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, bendiga su palabra. En este capítulo, estimados hermanos, tenemos la humildad que necesita un mensajero, un hermano que lleva la palabra de Dios. Porque Pablo tenía mucha instrucción. Él era fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre grande, un hombre muy prestigioso. Pero eso Pablo no le interesaba, sino que él se presentaba, como dice aquí en el versículo 3, con flaqueza, mucho temor y temblor. Así que no hay lugar para nuestra inteligencia natural, no hay lugar para nuestra posición social, no hay lugar para querer presionar. La obra del Señor se ha de hacer en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros hablar o empezar? Este mundo conocemos que está de mal en peor, en las tinieblas, como aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 16, hablando de estos lugares donde andó el Señor, tanto así como Zabulón, Neftalí y las partes de Galilea.
Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en regiones de sombra de muerte, luz les esclareció. Así que a nosotros como cristianos, como embajadores de Cristo, tenemos esa misión. Capítulo de este mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Una vez más leo esta parte donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Un testimonio maravilloso para todo cristiano que quiere servir al Señor. ¿En qué consiste este testimonio? Cuando nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo, estaba subyugado por los romanos, una cultura muy guerrera, a donde predominaba el orgullo, la fuerza, la presión, y algunos judíos que estaban siguiéndole al Señor tenían esperanza de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser capitán de ellos para poder sacar al pueblo, a los romanos de Israel, pero no. El Señor estaba preparando un reino celestial. Vemos más adelante que ya no era como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, ya no era como esos versículos que, voy a leer un versículo de ejemplo, en el versículo capítulo 5, versículo desde el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que os te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y así hay varios ejemplos en este capítulo para meditar que nuestra misión no era oponerse al adversario, sino ceder, enseñándoles de que el reino de los cielos estaba en los corazones de los hombres. Volviendo ahora a nuestro tema de Primera de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo ahora está presentando este mensaje. Como había dicho, Pablo tenía mucha instrucción de parte de los fariseos, de las leyes, pero para él sabemos que todo ese entrenamiento, toda esa sabiduría era como basura. Liso. Para él era liso, basura. Primera de Corintios, capítulo 2, en el tema que estamos leyendo, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a pasar en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Versículo 6, empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Era impresionante que los judíos no podían entender. De cierto, les decían que estaban locos. ¿Cómo pueden ellos humillarse? ¿Cómo pueden ellos vivir en esa presión? Pero el objetivo de nuestro Señor era preparar a los ciudadanos del reino celestial. Y en este mundo tenemos esa misión de mostrar que nuestro Dios es Dios de amor, que nuestro Dios primeramente es el creador del universo, que con esta cultura del hombre va a irse de mal en peor, como está pasando ahora. Y ese reino de Dios, que su principal objetivo es el amor. Avanzando un poco más en este capítulo, nos habla en el versículo 10, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aquí en las Escrituras tenemos todos los movimientos que Dios ha hecho, desde la creación del universo, después vemos la caída del hombre. El Señor eligió un pueblo para tratar de enseñarnos que el hombre no puede servir a hacer la voluntad de Dios sin antes no tener la nueva naturaleza. Entonces, para nosotros lo espiritual es más importante que lo material. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. La semana pasada en Bolivia teníamos un día festivo, un día feriado, que era Día de las Madres, 27 de mayo. Entonces allá había una pregunta de los hermanos si era bueno festejar o tener mucha importancia con esta fecha, hacer un agasajo a las madres. Y la respuesta de algunos hermanos era que depende de cada familia. Pero mejor, dice, es saber las fechas. Por ejemplo, en Bolivia se recuerda el Día de la Madre por una batalla que tenían las mujeres en Cochabamba por las heroínas de la Coronilla, una señora que se llamaba Manuela Gandarillas que encabezó una batalla contra los realistas. Entonces mucha gente no sabe por qué hacen Día de la Madre. Y hay otras fechas, Día del Maestro y otras fechas, Día del Padre, y lo quieren festejar o lo quieren hacer pero sin saber. Pero si un cristiano le dice esta fecha es por este hombre, por este prócer o por este motivo, entonces se saben, o sea, podemos nosotros explicarle sin tener que festejar. Entonces esto está mejor recordado. Y la palabra nos dice que Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Lícito quiere decir, podemos hacer algunas cosas, pero después de estas podemos juzgarnos. ¿Valió la pena haber hecho este tiempo con esto? Entonces de ahí viene, mas no todo edifica. Ese es un creyente que va en este mundo sin tener mucho fanatismo, cosas de sí o sí o no, porque un creyente tiene que entender
¿Por qué? A veces los religiosos dicen, tiene una lista, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y la diferencia de un creyente cristiano es conocer. Y esto nos habla de aquí, podemos juzgar las cosas materiales, pero ellos no nos van a entender. Podemos nosotros entender, porque esta mente tiene mucho lugar para poder procesarla y así poder ayudar a nuestros prójimos, entrar en su mundo a donde podemos enseñarles por qué se hace, por qué no se puede hacer. Así nos habla, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, cuando, un ejemplo también, capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, más por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Así que un cristiano más crecido no está en prohibiciones, sino está en el verdadero testimonio que nuestro prójimo entienda, y si hay alguna burla o si quieren avergonzarnos, hasta aquí nomás, Señor, disculpe, yo me voy. Esto dice la palabra. Por esta razón, los jóvenes tenemos que tener, como decir, una mente abierta, no tener ese concepto de religioso, porque el religioso dice, mi religión no me lo permite. Entienda o no entienda, pero nosotros en el Señor tenemos que comprender cuál es el propósito de nuestros actos, de nuestra decisión. Así que yendo más adelante, vamos a avanzar rápido, dice, versículo 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que lo importante para nosotros, hermanos, preferentemente nosotros, es ayudar a nuestros prójimos que están perdidos en su pecado. Que hay un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y que Él pronto ha de venir para arrebatarnos y este mundo será dejado al juicio. Así como en una cosecha, el fruto es cosechado, guardado en los alfolí y lo que queda la paja será incendiado. Muchas veces nuestros prójimos saben de este acontecimiento de Dios, pero no lo están entendiendo, que en este mundo va a ser juzgado. Y más adelante dice en el versículo 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lo son locura y no las pueden entender, porque se han de examinar espiritualmente. Así que, hermanos, nosotros tenemos esta ventaja como cristianos.
No somos como los gusanos arrastrándose bajo en la tierra, sino como creyentes tenemos esa naturaleza como una mariposa que podemos ver a lo alto. Podemos entender las cosas que están escritas aquí por la palabra, el juicio de las naciones, el destino de los pecadores, y por nosotros listos para partir. Por ejemplo, tenemos en estos últimos tiempos la pandemia, hemos tenido un azote fuerte de la naturaleza y mucha gente estaba desesperada porque no sabía lo que estaba aconteciendo. Y nosotros sí. La palabra nos dice que vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, terremotos, toda suerte de fenómenos de la naturaleza que están anunciando el fin de este mundo. Y nosotros ya lo sabemos. Algunas veces se ha visto que en esta pandemia habían religiosos que no o que sí querían vacunarse, que no querían vacunarse. Para nosotros, o nos vacunemos o no nos vacunemos, del Señor somos, según Romanos 14. Y esto es bueno para nosotros, no escandalizarnos con estos fenómenos que sabemos que va a venir. Versículo 15, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No es maravilloso, estimados hermanos? Tenemos la mente del Señor. Está todo escrito en su palabra. Desde la antigüedad vemos por Apocalipsis la historia de la iglesia en nuestros días. Luego vemos los juicios, el milenio y la vida eterna. Un religioso a veces no lo capta estas cosas. Y peor uno que no es un inconverso. Así que, estimados hermanos, en este último versículo me detengo y digo, o vuelvo a leer, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Gracias.